Las neurociencias aplicadas a la educación. En una escuela en constante cambio, con alumnos y docentes atravesados por diversas variables, las neurociencias parecen ser el bálsamo que ha llegado para calmar tanta convulsión. La neurociencia es el tema del momento, es una especie de moda que se ha instalado, siendo un instrumento más en la enorme caja de herramientas que tiene que tener todo docente y que puede ayudar en todo tipo de problema. Por primera vez en la historia de la educación, los docentes no hemos tenido la misma infancia que nuestros alumnos, y eso repercute en la dificultad de lograr la atención y la motivación de los alumnos, afirma el doctor Roberto Rosler. La preocupación de gran parte de los docentes es cómo se puede ofrecer una enseñanza más adecuada a los alumnos de hoy, que son nativos digitales y tienen una manera de pensar diferente a la de ellos. Para los especialistas dedicados al estudio del cerebro, las neurociencias y la neurobiología pueden colaborar para tener una pedagogía más adecuada al tipo de alumnos que pueblan las aulas de hoy. Porque en este momento, por primera vez en la historia, la forma de pensar de los alumnos es radicalmente distinta a la de los docentes. Será cuestión de tiempo para observar los cambios que promete la implementación de las neurociencias en el campo educativo. Ahora sí es momento de presentar al invitado de lujo que tenemos esta noche en Proyecto Educativo. Muy buenas noches, doctor Rosler, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Doctor, usted afirma que vivimos en la modernidad, pero tenemos un cerebro paleolítico. ¿A qué se refiere con dicha información? Bueno, esto quiere decir que nosotros, si bien vivimos en una situación muy particular que comienza más o menos aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, según por ejemplo Watson, que es un historiador de la cultura, dice que el río de los descubrimientos se ha desbordado, o sea, nosotros vivimos en una situación de cambio constante y avance tecnológico arrollador. Sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Sí, digamos, en los últimos 10 años ha habido un avance espectacular. Y esto uno puede multiplicarlo a medida que vayan pasando las décadas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los nativos digitales, ¿sí? Que son aquellos... Los millennials, que le llaman ahora, la generación de los millennials. Sí, aquellos que han nacido entre 1980 y 1995, que han nacido rodeados de objetos digitales. Y todos nosotros suponemos que nuestro sistema nervioso está adaptado a este cambio arrollador. ¿Y no es así? No es así, porque nuestro sistema nervioso central está brillantemente adaptado al paleolítico. Y si nosotros pensamos, y somos humildes, nosotros recién hace 8.000 años, en la media luna fértil, lo que actualmente es Irak, recién ahí empezamos una vida sedentaria, urbana, con clases sociales, pero como especie existimos hace 200.000 años. Quiere decir que durante 192.000 años vivimos como en el Paleolítico, y recién hace 8.000 años pasamos a un estilo de vida urbano, y recién hace 70 años que empezamos a tener este gran cambio tecnológico. ¿Qué implica esto? Que en el Paleolítico nosotros vivíamos en forma nómade, sin clases sociales, sin tener que trabajar, y lo que es mucho más importante, el estrés era una situación rara. Por ejemplo, que nos atacaron tigres. Pensemos también que en el Paleolítico no había ni impuestos, ni políticos, ni familia, ni suegra. Realmente lo cual implica mucho menos estrés, ¿no? Todo lo que está mencionando. Sí, para mí era una época dorada. Todo el mundo me dice, Robbie, bueno, pero vivíamos nada más que 20 años. Bueno, pero eran 20 años de alta calidad.
Si yo pienso, yo tengo 60 años y me quiero poner a calcular cuántos años de alta calidad he vivido, no llego ni a un pedacito de esos 20 años. Y entonces, qué triste, Qué triste, complicado. Bueno, no soy el primero que lo dice. No, Heidegger sí. ya plantea en sus últimos escritos, cuidado con la tecnología. Más tecnología no implica mayor calidad. Y cuando había este estrés, el estrés era de corta duración, porque el tigre o te comía o uno se subía a una palmera y el tigre, como tenía poca paciencia, se iba. Y durante este estrés, que era de corta duración y baja frecuencia, implicaba una serie de cambios, pero que eran adaptativos para huir o para luchar. Que tampoco tenemos en cuenta esto. Yo en la facultad, pelearme con mi decano o salir corriendo a la universidad no me sirve para nada. Y cuando estoy estresado, estoy diabético, estoy hipertenso, estoy impotente, estoy anoréctico y estoy insomne. Esto era muy adaptativo para salir corriendo y no detenerme a hacer ninguna de esas 4 cosas mientras me perseguía el tigre. Sin embargo, si uno es argentino y tiene que trabajar para lograr el dinero, uno está estresado 24 horas al día, sí, 365 días al año, y eso nos mata. Sí, sin descanso, Entonces nuestro cerebro interpreta todo lo que estamos viendo hoy en día, pero desde la perspectiva del Paleolítico. Si nuestro jefe nos maltrata, si no llegamos a fin de mes, si hay peligro en cuanto a la situación económica, la primera función fundamental del sistema nervioso central, como en el Paleolítico, es la supervivencia. Y la segunda función es la reproducción. Y en función de eso todavía funciona nuestro sistema nervioso. Pero inundados en esta modernidad líquida, trabajamos con un aparato muy, muy básico, y esto es lo que tenemos que entender. Y de ahí vienen toda esta catarata de patologías psicosomáticas, ataques de ansiedad, estrés postraumático, fobias, porque estamos trabajando con un aparato que está adaptado a un ambiente ancestral, en el cual no vivimos hace muchos años. Doctor, ¿cómo pueden ayudar las neurociencias para tener una pedagogía más adecuada a los alumnos que tenemos hoy? Bueno, siempre se dice que nosotros los docentes estamos entre las pocas profesiones que nos dedicamos diariamente a modificar el cerebro de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, si nos dedicamos a hacer eso, creo que sería útil saber cómo funciona esto. Es como si alguien quisiera construir un guante sin saber la anatomía de la mano. Entonces, las neurociencias pueden ayudar al docente, ser una herramienta más. Esto no desplaza ninguna de las otras herramientas, como la didáctica, la pedagogía, la sociología, la antropología y un largo etcétera, pero pueden ayudar al docente, porque si el docente sabe cómo sus alumnos se emocionan, cómo sus alumnos se motivan, cómo sus alumnos aprenden y recuerdan la información, entonces el docente va a tener muchas más herramientas para dar lo que yo denomino clases cerebralmente amigables. Claro, sería fundamental entonces la preparación de los docentes, ¿no? Y dentro de bastantes cosas que faltan en los profesorados, sería interesante que los docentes supieran cómo funciona esto, para darse cuenta que hay estrategias didácticas muy enraizadas clásicamente en la docencia, que en vez de ir a favor de la enseñanza van en contra de ella. ¿Y qué estrategias sugiere usted que se pueden aplicar desde este enfoque? Bueno, hay múltiples estrategias. Por ejemplo, es raro, pero las que cumplen con una didáctica cerebralmente amigable son las maestras jardineras, ¿sí? Usted solamente entra a un aula de jardín de infantes y se da cuenta que ahí uno está enseñando en función de cómo el sistema nervioso central lo necesita.
Los alumnos pueden estar sentados, pueden estar acostados, pueden estar parados, tienen múltiples esquinas con distintos tipos de juguetes. Y yo he leído la Constitución, no está escrito, está en la Constitución. De pronto, cuando se pasa a la primaria, usted tiene 30 alumnos sentados, inmóviles, silenciosos, mirando la nuca de sus compañeros. Lo choqueante que debe ser para esos alumnos, ¿no? Totalmente. Un cambio muy grande. Y además que va en contra de lo que es el funcionamiento del sistema nervioso central, por múltiples motivos. Primero, la parte más evolucionada de nuestro sistema nervioso central, que es el neocórtex, o sea, la corteza nueva, que está relacionada íntimamente con nuestros procesos cognitivos para pensar y razonar, fue desarrollada para tener la vida de un predador activo. Un predador activo no está sentado desde las 8 hasta las 13 o peor, desde las 8 hasta las 17. Segundo, el 50% de la sinapsis de nuestro sistema nervioso central tiene neurotransmisores excitatorios. Por lo tanto, ese sistema nervioso no está acostumbrado, ni desea, ni le gusta estar inmóvil. Y por último, esta disposición pedagógica clásica lleva irremediablemente no a lo que se diagnostica como falta o déficit de atención, sino al vagabundeo de la atención. Luego, otro problema gigante que tenemos es el diseño curricular. El diseño curricular tiene que estar relacionado con los intereses de los alumnos. Esto lo llama relevancia. ¿Usted cree que para los alumnos de la primaria la orografía mesopotámica es algo relevante? No. Entonces, por más que uno se esfuerce, que este es otro error también, para prestar atención, que este es un karma que los docentes nos repiten durante toda la vida, solamente te hubieras esforzado por prestar atención. La atención no está relacionada con el esfuerzo. Pedirle a un alumno que se esfuerce para prestar atención es como decirle a un miope, entrecerrá más los ojos que va a ver mejor. ¿Sí? La atención uno la presta a las cosas que le interesan a uno. Y además, y acá estamos sumando error sobre error, generalmente nosotros, por esa falta de interés, estamos forzando a nuestros alumnos que estudien amnésicamente de memoria los contenidos. O sea, para olvidarlo al otro día. No, si el alumno sale, va a orinar y en la primera vez que orina, expulsa inmediatamente todo. Porque el formato tradicional... Estudian como para el 6. Es que el docente hace un delivery de contenidos que debe ser recibido por el alumno y él lo debe regurgitar de cuanto en cuanto para saber si lo ha aprendido. Y esto se sabe que los contenidos son efímeros. Por ahí yo, que nací en el Paleolítico, cuando ni siquiera había fotocopiadores, por ahí era relevante. Pero hoy en día, que ellos tienen un rectangulito en la mano, en donde están todos los contenidos que yo puedo darles, y muchos más interesantes, no hay que esforzarse tanto en los contenidos. Yo pienso que los contenidos deben ser una excusa para basarse sobre otras cosas que no lo encuentran en YouTube o en Google, que es los procesos de aprendizaje, pensamiento creativo, resolución de problemas. Porque, por ejemplo, un niño que entra hoy en la sala de 2 de jardín de infante va a terminar la secundaria en el 2030 y nosotros no sabemos cuál es el mercado laboral en el cual se va a enfrentar. Claro, sí. Entonces, los contenidos, habrá que centrarse en alguno que no sea muy claro en los libros o en YouTube o en Google, pero fundamentalmente lo que los docentes debemos hacer en el tiempo que compartimos es que en vez de que nosotros ocupamos los contenidos, nos encarguemos de estar juntos y poder pensar y razonar. Y acá la metáfora del entrenador, ¿sí? Porque el entrenador no le dice a los jugadores, bueno, a ver, vengan, los sienta y le pasa un PowerPoint, le dice, bueno, esto es una pelota, esto es un arco, así se tira un penal. Lo que hace el entrenador
es ponerlos en la cancha y el entrenador además está fuera de la cancha y ve cómo ellos hacen, porque en realidad lo que todos sabemos es lo que aprendemos haciendo. O sea que las clases deberían ser más didácticas. Deberían ser más didácticas y deberían estar relacionadas primero con lo que al alumno le parece relevante. No olvidemos que hoy en día nuestros alumnos son muy diferentes, ¿sí?, a lo que han sido los alumnos 30 años atrás. Son nativos digitales. Y además aprender con la práctica. Claro, como usted dice, los bancos estaban igual dispuestos hace 50 años que ahora. Eso es lo que debería cambiar, ¿no? Mire, si de pronto se produce un milagro, sí, y renace un docente medieval, podría dar clases tranquilamente. Perfectamente. Ahora, si renace un ingeniero o un médico medieval, le agarra un infarto, porque no va a poder retomar absolutamente nada. O sea, nosotros estamos muy atrasados en estas cosas. ¿Cuáles deberían ser los cambios? El que habría que hacer ya, el primero. Bueno, yo en esto, digamos, soy un poco terrorista y heterodoxo, ¿no? Pero los primeros cambios que habría que hacer es, primero, quemar en una hoguera la mayoría de los programas que existen, y con esto no me refiero solamente a la primaria y a la secundaria, me refiero a los programas universitarios, a los programas de las maestrías. Ser mucho más empático con el alumno que tenemos, introducir el juego y el humor en las clases, introducir la práctica, aprender con el cuerpo. A mí me pasa que yo le enseño a alumnos en el último año de la carrera de medicina, en el aula, que en realidad es una zona fantasiosa, urgencias neurológicas y neuroquirúrgicas, sacan 10, y al otro año los tengo como residentes en la guardia. Entra un paciente con traumatismo de cráneo, le digo, bueno, doctor, proceda, y no se acuerda absolutamente nada. ¡Qué miedo, doctor! ¡Qué miedo! Pero ¿qué sucede? Porque ha estudiado, lo ha olvidado, como uno olvida absolutamente todo lo que ha estudiado, sí, pero cuando yo le hago aprender con el cuerpo, o sea, practicar en 10 pacientes, después eso no lo olvida nunca más. Entonces, repensar con qué y cómo estamos enseñando y aprendiendo, y también hacer el aula, lo que yo llamo la pedagogía del café. Nosotros tenemos que hacer el aula un lugar mucho más agradable para el alumno, porque usted seguramente no decoraría su living con una lámina de Sarmiento, ¿sí? Bueno, los alumnos cuando entran al aula entran con lo que yo denomino el rictus horti, ¿sí? Tiene una cara como que van entrando en Guantánamo. Bueno, ¿por qué no permitirle a nuestros alumnos? Por ejemplo, mi hijo menor, en su corcho gigante que tiene en su habitación, no tiene una foto de San Martín en el corcho. Tiene una foto de lo que para él es el equipo más grande del mundo, y yo estoy de acuerdo, River Plate. Tiene una foto de su equipo de básquet, tiene una foto de sus últimas vacaciones. O sea, todo lo que le interesa. Exactamente. ¿Por qué no permitirle a nuestros alumnos que ellos traigan fotos, traigan almohadones, traigan plantas? No le estamos pidiendo cambios arquitectónicos, porque sabemos que eso necesita mucho dinero, pero sí una decoración que haga que el lugar sea un lugar amigable para ellos. Se dice ya en muchas partes de la bibliografía que la arquitectura es el tercer docente. Y no estoy pidiendo instrumentos de Silicon Valley, sí, es una cosa mucho más sencilla. Doctor, lo invito a que vayamos a un pequeño corte y continuamos hablando de educación. Ya regresamos. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.